Reciban un afectuoso saludo y más sentido agradecimiento a los organizadores por permitirme participar de este importante espacio. Quiero compartir con ustedes una presentación ejecutiva del taller en el que compartimos algunas experiencias y conocimientos sobre el fascinante mundo de la consultoría política. Hoy, más que hablarles de conceptos y técnicas, intentaré transmitir la importancia de la estrategia y el pensamiento estratégico junto al análisis multidimensional. Existe mucha teoría y distintas definiciones sobre estrategia en el mundo académico, unas más completas o distintas que otras. Existen tantas definiciones como consultores en el mundo de la consultoría política y he ahí la importancia de tratar de encontrar una que sea la que más se ajuste a nuestra especialidad. Antes de pasar a la presentación de un concepto de estrategia, es importante que todos nos traslademos al día cero de una campaña electoral. Sí, ese día cuando el candidato está rodeado de su equipo de trabajo y finalmente deciden realizar la primera reunión con el equipo consultor que acompañará el proceso. En algunos casos, no en todos, el candidato se encuentra rodeado de un equipo de mucha confianza que tiene experiencias y experticias en varias disciplinas relacionadas con el mundo de la consultoría política, pero que, en la mayoría de las veces, no han tenido la oportunidad de participar en un proceso de elaboración de una estrategia y por lo tanto las primeras conversaciones giran en torno a sus áreas de conocimiento y no inician de una manera estructurada. Como consultor, creo que he tenido la suerte de participar en varias campañas electorales tanto nacionales como locales y esto me ha permitido observar algunos errores recurrentes que sin una adecuada intervención profesional podrían conducir al fracaso. Algunas preguntas que se plantean en una primera reunión, todas válidas, pero que no son una prioridad ni que nos podrían conducir al cumplimiento de los objetivos. Mi familia dice que me están atacando en Twitter. Podemos contrarrestar esto inmediatamente y no falta la persona que dice y explica detenidamente cómo contrarrestar esto y de la manera como se debería atacar a los rivales. No creo en los ataques ni que en una campaña se gane por redes sociales, pero sí se puede perder si no se maneja bien las mismas. Hay que ver la campaña desde mi perspectiva. Esto se manifiesta cuando el candidato y su equipo muchas veces piensan que sus ideas se encuentran alineadas con las expectativas de los electores o que basta la información que recibe del círculo de personas que opinan alrededor suyo. Necesitamos muchas banderas y camisetas. Nada más equivocado que pensar que una elección se puede ganar por el mayor número de banderas colocadas en un barrio o en una ciudad. Me arremango la camisa. Sí, la imagen es importante y para eso existen en el mercado un sinnúmero de profesionales expertos en la imagen de los candidatos, pero no es el factor principal para ganar una elección. No creo en las encuestas, solo en las de carne y hueso. Aquí quiero contarles una experiencia que yo tuve cuando tuve la oportunidad de trabajar un tiempo con un candidato que a mitad del proceso electoral decidió dejar de invertir en estudios de investigación y dedicar esos recursos a la compra de balones de fútbol para repartirlos. Estábamos primeros en la intención de voto y nos había costado mucho esfuerzo llegar hasta ese punto. El candidato se confió y decidió hacer caso a las recomendaciones de un gran amigo suyo, así que decidí abandonar la campaña electoral. 2 semanas antes de la elección, me llamó para decirme que yo estaba equivocado y que él, cuando entra en un barrio, la gente grita bienvenido mi alcalde y que le abrazan y que ya le dicen señor alcalde. Por lo tanto, mi insistencia de contar con estudios técnicos de investigación era una equivocación, según él. Mi respuesta fue sencilla en un intento por decirle que estaba equivocado, al preguntarle la seguridad que él podría tener de que al candidato adversario no le recibían de la misma forma. Me dijo que él estaba equivocado y que según sus cálculos él ganaría con un margen de 15 puntos. El día de la elección me llamó desesperado ya que estaba perdiendo por escasos 4 puntos y me decía que le habían hecho fraude. Con el tiempo me enteré que el valor que correspondía a control electoral fue invertido en fundas de juguetes para los niños. Él perdió la elección. Publiquemos una encuesta. Debemos publicar una encuesta. Todos somos testigos que en los procesos electorales hay muchos estudios que circulan en redes sociales, unos más creíbles que otros, pero publicar una encuesta propia es lo mismo que, como decía una reconocida investigadora, que divulgar el mapa de un tesoro. Si ustedes tienen un mapa donde hay un tesoro, ¿lo publicarían o tratarían de mantenerlo en secreto hasta encontrar el tesoro? Eso es una encuesta propia. ¿Qué spot tienes planificado hacer?
¿Qué jingle de campaña? Reggaetón versus merengue. Tal vez es una de de las conversaciones más agradables dentro de la campaña, ya que todo el equipo se vuelve creativo y todos, absolutamente todos, tienen mucha razón en sus argumentos que sustentan la definición de un ritmo de campaña. No se gana con un jingle. Esto sí, ayuda, emociona, pero no es el factor decidor en una elección. Luego de que hemos visto brevemente cuáles son las primeras conversaciones que se generan con los candidatos y su equipo, he buscado algunos conceptos relacionados con la estrategia política enfocada en campañas electorales y es así que después de un largo recorrido he podido analizar y comparar varias definiciones. Muchas de estas, como lo decía anteriormente, son completamente válidas, ninguna es mejor que la otra, pero a título personal, desde mi punto de vista, hay una que me parece que es la que abarca muchas de las aristas que están alrededor de una campaña electoral. Vamos a verla. ¿Qué es una definición de estrategia? Una vez más, la estrategia en su forma más simple, en cualquier situación, es una explicación de cómo llegar de aquí para allá. En la mayoría de las situaciones políticas, la estrategia es una forma para que una persona o un grupo ganen, conserven y usen el poder sobre otras personas o grupos. La estrategia no es la simple recitación de una serie de actividades o comunicaciones para emprender este proceso. La estrategia no es lineal. La estrategia política es un proceso interactivo y multidimensional. Esto lo he subrayado justamente porque a mí me parece que es muy importante que observemos todos en el momento que queremos enfrentar una campaña electoral. La estrategia política es un proceso interactivo y multidimensional más complejo que el previsto por Clausewitz en On War. La definición del mundo político en dos o más oponentes definidos como en una guerra es inadecuada para describir un sistema político en el que el impacto de dos o más competidores no combatientes es decidido por una tercera fuerza parcialmente externa que existe en un nivel diferente de abstracción, los votantes. Este concepto fue tomado del profesor Ralph Murphy, que muchos de ustedes tuvieron la suerte de recibir una conferencia con él, de él. Y yo les invito para que ustedes puedan leer un poco más, profundizar un poco más en este concepto, porque cada una de las frases nos permiten entender las distintas aristas que debemos desarrollar o cómo debemos aplicar dentro de una campaña electoral, más allá de las camisetas, de los balones de fútbol, de las encuestas de carne y hueso, de publicar las encuestas, de remangarse las mangas, etcétera. Ahora vamos a ver qué se necesita para elaborar una estrategia. En primer lugar es la definición del asunto de interés crítico. Debemos definir exactamente, y ya lo vamos a ver más adelante, cuál es el motivo por el cual nosotros queremos entrar en la elección, cuáles son nuestras aspiraciones más allá de los objetivos. Y esta definición solo se la logra en base a un proceso de conversación directa con el candidato y no muchas veces con su equipo cercano. Sin embargo, permite comprender de una manera más profunda cuáles son las verdaderas motivaciones y de esta manera llegar más fácilmente a los objetivos cuando se conversa con el candidato. Un eje transversal durante todo el proceso de una campaña electoral es la investigación. Sin un proceso de investigación sólido, completo, permanente y estructurado, así como integral. Cuando digo integral es porque muchas de las áreas que confluyen en un proceso electoral deben participar de este proceso de investigación. No quiere decir que lo van a hacer, porque cada uno debe mantener su espacio de trabajo de una manera organizada y, y aislada hasta cierto punto de las otras áreas para poder desarrollar las tareas que se les está entregando. Sin embargo, el proceso de investigación debe confluir, por ejemplo, el área el consultor en comunicación, obviamente la estrategia, el consultor en temas territoriales, en fin. La investigación, como ustedes han podido ver
en anteriores presentaciones, hay un sinnúmero de procesos inherentes a la investigación. Uno de estos es las famosas encuestas, y dentro de las encuestas tenemos lo que son análisis cuantitativos. En las encuestas tenemos la encuesta de línea base, el tracking, las encuestas de seguimiento, las encuestas de paneles, en fin. Y por otro lado tenemos las encuestas de los estudios, perdón, los estudios cualitativos, que uno de estos son los grupos focales. También tenemos los paneles de grupos focales, tenemos los análisis de percepciones, tenemos la medición constante que tiene que haber, el tracking de grupos focales, e incluso tenemos nosotros un tracking que hacemos de grupos focales unos 15 días antes de la elección. Este tracking no es para adelantarnos hacia el futuro, para poder ver el futuro, sino es para permite comprender justamente la coyuntura política de las acciones diarias y comprender justamente cuáles son esas acciones que a nosotros nos pueden afectar o beneficiar y o encontrar algunas opciones, oportunidades dentro del proceso electoral. Sin investigación, definitivamente un consultor medianamente serio no va a tomar una campaña electoral. Eso sería una irresponsabilidad. Y si es que ustedes me preguntan en qué invertiría yo, si en camisetas, banderas o investigación, creo que no, la respuesta es bastante simple. 100% en investigación. Luego tenemos el diseño estratégico. El diseño estratégico es la sumatoria de todos estos procesos anteriores ya descritos, la investigación y la definición del asunto de interés crítico, para acercarnos un poco a enmarcar el territorio donde se va a desarrollar la estrategia, los cuadrantes que se van a aplicar dentro del diseño de la estrategia. Una vez definido cuál es el terreno de la campaña, donde nos encontramos de haber procesado completamente toda la información que nosotros tenemos a disposición o que se ha realizado dentro de la campaña electoral, establecemos los objetivos y las metas. Hay que entender la diferenciación entre objetivo y meta. Mucha gente confunde también las palabras estrategia, táctica, objetivo y metas. Es muy importante tener las definiciones claras, ya que así vamos a poder realizar un proceso bastante organizado. El objetivo es a largo plazo, las metas son a corto plazo, estoy diciendo de una manera muy sencilla. Las metas a nosotros nos sirven para la acumulación de metas son las que nos permiten a nosotros cumplir con el objetivo, y cada una de las metas debe ser, insisto nuevamente, medido en base a un proceso de investigación para obtener los resultados que nos indiquen el proceso que nosotros hemos realizado, qué tan efectivos hemos sido o qué nos ha faltado por hacer. Luego el mensaje. Muchos de ustedes han escuchado que el mensaje es lo principal de la campaña, y existen muchas conferencias sobre el tema del mensaje. El mensaje eres tú, el mensaje es el candidato, el mensaje es el eslogan. Bueno, existen varias definiciones, pero hay que entender que el mensaje es todo alrededor del candidato y de la campaña. Es por esto que yo quiero ponerles a ustedes un ejemplo que les había dado. Si un candidato, su mensaje es la lucha contra la corrupción, y está rodeado en su equipo más cercano de trabajo y su equipo visible de trabajo, está rodeado por personas que han sido cuestionadas por temas de corrupción, lo más seguro es que su mensaje se vea distorsionado y que esto afecte directamente los indicadores de la credibilidad y la imagen del candidato. ¿Ese es un ejemplo de que el mensaje es un eslogan? No, el mensaje del candidato es simplemente la lucha contra la corrupción, pero está dando un mensaje contradictorio con la simple presencia de personas cuestionadas a su alrededor. Ese tipo de situaciones tienen que ser observadas, así como la imagen del candidato, qué va a decir en cada uno de los medios de comunicación, a qué público se va a dirigir. El mensaje no puede ser contradictorio entre un medio de comunicación, entre un mecanismo de comunicación frente a otro. No puede existir contradicciones e incoherencias en todo lo que es el mensaje. Y esto responde a que la campaña
hoy por hoy es mucho más visible en diferentes aspectos y adicionalmente los teléfonos celulares ahora pueden grabar fácilmente cualquier frase, cualquier expresión del candidato. Y si esa expresión no está alineada a lo que es su mensaje, pueden existir esos problemas que les había relatado anteriormente. El mensaje es la forma y el fondo. El mensaje es de suma importancia en el momento de una campaña electoral porque yo recuerdo un candidato que en alguna ocasión me dijo que los resultados de las encuestas eran equivocadas porque él daba un mensaje permanentemente de que quería, daba un mensaje permanentemente a los electores dentro de su ciudad, donde quería, donde él decía que era una persona muy trabajadora y que por eso él debería ser una de las opciones, una de las principales opciones para ocupar el puesto de la alcaldía de este lugar. Pero resulta que en una siguiente medición que hicimos, en la encuesta la gente pensaba, lo decía, que era una persona que era bastante ociosa, que no era una persona muy trabajadora. Y cuando conversé con el candidato, eh, al principio él se molestó con este resultado porque dijo, yo siempre digo que soy una persona trabajadora, yo siempre digo que estoy trabajando, yo siempre voy a trabajar. El problema es que cuando conversé con él iniciaba sus actividades alrededor de las 9:30, 10 de la mañana y en el sector donde él vivía, la principal fuerza productiva se levantaba a las 4 de la mañana a trabajar. Evidentemente, esto es un ejemplo de cómo el mensaje no solamente es una frase, un eslogan o una expresión, y no solamente de estar rodeado de las personas, sino son actitudes, hechos, acciones que permiten eh, tener una percepción más global, entera de quién es el candidato. Luego vamos a ver, establecer nosotros cuáles son los públicos objetivos, a quién tenemos que ir a hablar. A quién tenemos que seducir, a quién tenemos que convencer, con quiénes no tenemos nosotros que hablar, con quién debemos dejar para el último para conversar. Y evidentemente que existe un proceso diseñado, estudiado por varios maestros, justamente como el profesor Ralph Murphy, como varios profesores que existen expertos en estas materias. Eso lo podremos ver en alguna otra ocasión que tengamos oportunidad de conversar. Pero establecer los públicos objetivos nos permiten a nosotros cuantificar las posibilidades que tenemos eh, de ganar una elección, de perder o de acercarnos justamente a los objetivos que nos hemos planteado. Cuando uno cuando uno establece un público objetivo en una primera reunión, los clientes el cliente y su equipo de trabajo, por lo general dicen, queremos hacer una campaña global en todo nuestro territorio, nos interesa hacer en toda la provincia o a nivel nacional. Es muy equivocado, porque hacer una campaña de manera dispersa solo es un gasto de recursos y no nos permite encontrar justamente, hablar, seducir, convencer, atraer a ese grupo de personas que están todavía que no saben con qué candidato irse. Hay estos grupos de personas que evidentemente no van a conversar nunca con nosotros, que no les interesa nunca votar por nuestro candidato, y son a ellos a los que debemos dejar nosotros para una última instancia e incluso no toparlos durante el proceso de la elección, de la campaña. Pero aquellos grupos que están indecisos, aquellos grupos que son nuestros, debemos asegurar nuestro territorio, asegurar nuestro espacio, consolidar nuestro grupo para de esta manera tener una base bastante fuerte que no permita a nuestro rival, al otro candidato, atraer y quitarnos este espacio que lo tenemos nosotros con nosotros. Vamos a ver un siguiente punto que es el terreno de campaña. Cuando hablamos nosotros de la campaña, vemos que tenemos los procesos de investigación, que eso es un gran insumo que nos permite a nosotros tener un buen punto de partida con una encuesta de línea base que debe ser lo suficiente amplia y un cuestionario no tan extenso para comprender
qué está pensando, cuáles son las percepciones ciudadanas respecto a todos los temas que involucran alrededor de la campaña. ¿Esto quiere decir preguntar exclusivamente sobre mi candidato? No, eso es otro error. Debemos saber qué está pensando el ciudadano, qué está pensando el votante, qué está sintiendo el votante, cómo podemos nosotros llegar y tocar esas fibras emocionales que nos permitan conectarnos a nosotros durante el proceso electoral. Eh, pero no solamente es la investigación, ni establecer los públicos objetivos, ni el mensaje, sino que también es necesario que nosotros conozcamos cuál es la realidad en la que se va a desarrollar la campaña electoral. En muchos de los casos, nosotros nos tomamos una buena cantidad de tiempo revisando indicadores de las necesidades básicas insatisfechas, las necesidades que pueden tener las mujeres, los niños, capacidades de centros de salud, cómo está la vía, la producción, la inseguridad, eh, cuáles son los proyectos que tienen los gobiernos autónomos en cada una de las provincias, de los cantones, qué se ha realizado, qué no se ha realizado, cuál es el histórico electoral, cómo se han venido comportando los electores durante los últimos 10, 15 años, de ser posible, cuál es el principal medio de comunicación, qué es lo que hablan permanentemente los medios, cuáles son sus costumbres y cómo se interrelacionan los electores en cada uno de los de los territorios. Son procesos de investigación que nos van a permitir a nosotros entender, comprender de manera más precisa eh, cómo podemos nosotros articular, ya no diseñar, articular mejor las acciones para generar conversaciones en cada uno de los puntos donde confluyan varios electores y de esta manera generar conversaciones que nos permitan a nosotros cambiar percepciones o fortalecerlas a favor de nuestro candidato. Posicionamiento. Cuando nosotros hemos definido ya los 7 puntos anteriores, los hemos desarrollado, tenemos la gran pregunta. Muchas veces esto es un elemento que todos hablan en las campañas electorales, pero algunos no dedican el tiempo suficiente a investigar cuál es el posicionamiento correcto del candidato. Cuando hablamos de posicionamiento, todos entendemos, y ustedes lo han sabido decir durante la reunión que mantuvimos semanas atrás, el, el posicionamiento de una manera sencilla no es más que la alineación del candidato con los electores. Un candidato que no está alineado con los electores definitivamente tiene menores posibilidades para cumplir sus objetivos y aspiraciones. El posicionamiento es un proceso de investigación que parte justamente de la investigación sobre el personaje. Y la investigación sobre el personaje es una construcción dinámica que se realiza con muchos actores cercanos al candidato, su familia, sus amigos que lo conocen. Es un proceso, es una conversación bastante larga donde se va definiendo exactamente quién es el candidato, cuáles son sus atributos, cuál es la imagen que él da en este momento. Y a partir de eso se van realizando una serie de escenarios posibles para ver el candidato en qué ángulo debería situarse para estar lo más alineado con los electores. Quiero ser muy sencillo en esto. Voy a ponerles un ejemplo. En el caso de Lenín Moreno, del presidente Lenín Moreno en el año 2017, se hizo un proceso de posicionamiento y unas pruebas de maquetas que nos permitieron a nosotros encontrar varias alternativas. En ese entonces, la campaña en el año 2016, 2017, estaba completamente dividida, como ustedes conocen, y sin querer entrar en profundidades, había un electorado que era claramente anti-Correa y un electorado que era a favor de Correa. Las cantidades y los números de las cifras no creo que son pertinentes en este momento, pero en un escenario dividido como el que teníamos en ese entonces, lo ideal era probar diferentes tipos de posicionamientos y maquetas.
Entonces, establecer un posicionamiento que nos permita a nosotros conocer que que un mensaje podía ser continuar absolutamente todo lo que venía haciendo y no cambiar nada de lo que venía haciendo el expresidente Rafael Correa. Ese era un posicionamiento, evidentemente un extremo. El otro extremo era el cambio radical y sonar más al candidato de ese entonces, Guillermo Lasso. Pero entre los dos polos existen diferentes tipos de tonalidades y matices que hay que investigarlos. Y es así que nosotros pudimos encontrar una opción que era la tercera vía, que estaba más ubicada al centro y que nos permitía atraer los distintos públicos que se encontraban no muy convencidos, tanto del expresidente Correa como del ex candidato Guillermo Lasso, hacia nuestra campaña. Y esta propuesta fue presentada al equipo de campaña que se encargó de ejecutarla en su momento. Este proceso toma aproximadamente unos 15 días, el proceso de investigación del posicionamiento, ya que hay que grabar maquetas, hay que hacer pruebas, hay que grabar mensajes, hay que testear. No quiere decir cambiar la esencia del candidato ni hacer un producto. Cuidado, eso no se puede hacer, porque eso sería llegar a pensar que el electorado es tonto y el electorado no es tonto. El electorado es lo suficientemente inteligente como para distinguir cuando se le trata de mentir o cuando se está vendiendo algo que es completamente falso. Lo que hay que hacer es potenciar esas capacidades, ese mensaje y esas ideas y todo lo que es el personaje político que representa el candidato, potenciarlos a través de un proceso serio de investigación para tratar de empaquetarlo y que permita ser mucho más fácil la comunicación con los electores. Luego tenemos el plan de campaña, que como todos ustedes han de haber escuchado en charlas anteriores, el plan de campaña es un documento escrito muy extenso. No existe campaña electoral y esto parece muletilla de todos los consultores que decimos tiene que ser un plan escrito. Sí, tiene que ser un plan escrito porque muchas veces se privilegia las conversaciones y no el redactar documentos que permitan hacer seguimiento a la campaña o inclusive cambiar puntos de vista durante el proceso, el proceso de la campaña justamente. Es así que nosotros debemos siempre contar con este plan que integra muchas variables, que integra desde la definición, los objetivos generales, objetivos específicos, las tácticas, las acciones, cuáles son los componentes de medición, cuál es la estrategia de comunicación, cuál es la estrategia territorial, cuál va a ser cómo va a estar definido el proceso de segmentación, cuál va a ser la segmentación que se va a utilizar dentro de la campaña electoral, cuáles son esos mensajes a públicos objetivos, cuáles son los canales que se van a utilizar dentro del plan de comunicación, cuál va a ser el control electoral, cuál va a ser el presupuesto que se tiene que realizar. En fin, es todo un libro que permite hacer el seguimiento a la campaña electoral. Luego tenemos nosotros la organización, que en la organización es fundamental. Se puede tener todo lo anterior perfectamente realizado, estudiado hasta el centímetro con un proceso de investigación sólido, con un perfecto ángulo para el diseño estratégico, una estrategia correcta, el plan de campaña completamente armónico, pero podemos perder la elección si no tenemos un equipo organizado, perfectamente estructurado, con funciones claras, dentro de un organigrama de trabajo, con un plan de comunicación interna, con un plan de trabajo, con indicadores de seguimiento que permitan saber quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo. La organización es militar, es vertical. Aquí esto quiere decir que no existe el diálogo bajo ningún concepto, pero las disposiciones se deben cumplir a rajatabla. Y hay un gran director de orquesta, no puede haber dos directores de orquesta. Hay un solo director de orquesta, una sola persona responsable de manejar todo el equipo de campaña, que es el jefe de campaña. Cuando no hay una organización buena,
que interpreta o que decide hacer lo que ellos piensan que es mejor dentro del territorio o dentro de la campaña, empezamos a encontrar varios problemas nosotros en la ejecución de la campaña. Y es aquí cuando existe justamente uno de los grandes desafíos, que es la alineación del equipo de campaña, de la organización de la campaña, con el equipo estratégico, con el candidato y con los objetivos. Presupuesto. Nada más cierto que toda campaña electoral necesita de un presupuesto y como lo había dicho anteriormente, si no se tiene ni siquiera para un proceso de investigación, hay que pensar 2 y 3 veces antes de entrar en un proceso electoral. Si bien la suerte puede jugar a favor y se puede ganar un proceso electoral con mucha suerte, los casos no creo que es la generalidad de los casos en los que sucede esta situación, sino más bien son casos aislados, son excepciones a la regla. Por lo tanto, yo sí les sugiero que siempre existe un presupuesto bastante claro desde el inicio hasta el final. Y aquí es un punto donde esto no les van a decir en ningún libro, no van a encontrar en ninguna diapositiva, no van a encontrar en ningún lado, pero son realidades. Cuando hay un equipo de trabajo que está perfectamente convencido y trabajando para el candidato, y si es gente que además está recibiendo un sueldo, no pueden dejar de recibir un sueldo a mitad de la campaña. Es gente que debe ser tratada con el mayor respeto, con el mayor aprecio y que debe ser gente a la que se le debe cumplir permanentemente. Y esto también es para nosotros los consultores, que nosotros los consultores y todo el equipo de campaña deben ser los honorarios y los salarios y el flujo económico para cada una de las acciones de la campaña deben estar perfectamente estructurados para no crear falsas expectativas. Recordemos que estamos en un proceso electoral donde una de las piezas que se sienta afectada, se sienta menospreciada o simplemente no se le cumpla, puede tranquilamente salir de nuestro equipo y dejarnos un vacío importante en la articulación para la continuidad de las acciones. Y no solo eso, pensemos también que todas las personas están con un compromiso tan alto que se mantienen firmes al lado del candidato, pero no tienen los recursos para poder ejecutar las acciones planteadas desde un inicio. Eso genera frustración, eso genera dudas, y ahí empieza a caer el ánimo de todo el equipo de trabajo. Siempre hay que procurar mantener el ánimo del equipo lo más arriba posible en medio de un ambiente de tensión bastante alto. Por último, tenemos nosotros monitoreo de indicadores. Ya les había dicho, la investigación es un proceso transversal a todo el proceso de la campaña electoral y dentro del proceso transversal tenemos nosotros que hacer un seguimiento a cada una de las acciones antes, durante e incluso después de la elección. Se hace siempre un estudio que permita comprender cómo quedó el escenario en caso de que nuestro candidato haya ganado o cómo quedó nuestro candidato si es que perdió, cuál es la percepción, con cuánto perdió, qué es lo que la gente piensa, etcétera. Este monitoreo de indicadores debe estar incluido dentro del plan de campaña, estar incluido dentro del presupuesto y debe tener una fecha y una periodicidad bastante clara. Pero lo más importante en todo lo que nosotros hemos visto es el análisis estratégico y el análisis multidimensional. Aquí yo quiero ser bastante corto, me he alargado con esta presentación. Hemos podido ver muy por encima lo que se trata el análisis estratégico y multidimensional, pero esperaría elaborarles otro video en las próximas 2 semanas para que ustedes puedan tener esta información y si es que se despierta algún interés de ustedes puedan empezar a investigar muchísimo más con la información que se encuentra disponible en diferentes sitios web, bibliotecas, hay mucha literatura que les puede servir a ustedes y va a ser un punto de partida muy importante para empezar a comprender justamente todo el entorno en el que se desarrollan las campañas políticas. Les dejo por el momento, ha sido un gusto, agradezco nuevamente a los organizadores por esta oportunidad, espero volver a conversar con ustedes y cualquier inquietud siempre estoy a sus órdenes. Hasta luego.